Y entonces, no, que eso está maravilloso allá y luego arrancan los aguaceros cuando él se fue y empiezan la construcción del canal y empiezan a darse cuenta de toda la cantidad de problemas, que esto no es plano como el Suez, ¿sí? Que esto no es, digamos, no es un territorio arenisco en la mitad del desierto, entre desierto y mar, esto es selva, selva con montaña. Selva, ellos no tienen allá esos sistemas de agua dulce, salvo el Nilo, lo demás no, lo demás es mar. Entonces, hay diferentes sistemas de aguas, hay diferentes alturas. ¿Y cómo vamos a manejar el tema de las alturas y cómo vamos a manejar los escalonamientos? Entonces, técnicamente hablando, esto es de una complejidad que ellos no se imaginan y llueve. ¿Cómo te parece que llueve? Llueve. Entonces, bueno, ya cuando van a hacer la obra con un carácter de, cuando una obra es de una empresa privada, pues la empresa tiene que asumir ella solita los riesgos, porque no hay quien la financie sino el nivel de rentabilidad que la empresa por sí misma pueda lograr. Entonces se van encontrando con todos los obstáculos naturales y se van encontrando con la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla, digamos, yo tengo una experiencia muy fuerte con eso porque eso era una leyenda, para el resto del mundo era una leyenda. La fiebre amarilla y los 22.000 trabajadores que murieron construyendo el canal para los franceses. Y cuando vine por primera vez a Panamá y me llevaron a Portobelo, hice un pequeño recorrido, uno ve el cementerio francés y es una cosa muy grande. Y uno sí ve realmente, o sea, que no es una leyenda, que sí hay mucha gente que murió en la construcción del canal. Es un camposanto que da, digamos, como la veracidad de una historia que uno siempre oyó hablar, la fiebre amarilla. Entonces viene el tema de la fiebre amarilla y se los lleva a todos, tanto en el canal de Panamá como en la independencia de Haití. La segunda independencia de Haití la logran, entre otras cosas, como lo que es el general invierno a los rusos, fue la fiebre amarilla para los haitianos. Entonces, los franceses se van metiendo, Lesseps se va metiendo en un lío terrible, eso empiezan a quebrar, después empieza la historia de que el rumor de que él había muerto, lo empiezan a acusar de una cantidad de manejos y se le va todo el capital económico, de prestigio, de capacidad de ejecución de una obra hasta que se desmorona, se desploma un proyecto que iba a ser como el clímax de la vida de él, se le desmorona. Entonces, pero ya ellos sí alcanzaron a solucionar muchísimas cosas a nivel técnico, por lo menos a dar el punto para poder construir un canal. Sí, porque además todo, pues la famosa historia que siempre les cuentan, que el corte de la Culebra, que el río Chagras, que el lago Gatún, todas esas historias de desafío para hacer la obra. Entonces, mientras está pasando eso, colapsa todo el proyecto francés de una manera como una película de Herzog. Sí, o sea, esto era digamos, como estas historias de Fitzcarraldo o de Aguirre y la ira de Dios. Queda Ferdinand de Lesseps perdido en Panamá con un fracaso monumental que va a ser después una gran ventaja técnica porque ellos alcanzaron a hacer muchas cosas. Entonces, después de esto, cuando ya la compañía se va a tener que retirar, es cuando aparecen los aviones, ¿sí? Funo Varila, ¿sí? Y entonces se compra los derechos de una compañía que se iba para que trataran con él como si fuera con los franceses que estaban tratando, pero él y su homólogo norteamericano son lo que en Colombia llaman el cebellé, ¿cómo voy yo? Entonces, ¿qué hay para mí? Aquí sí, en Panamá, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Cebellé, ¿cómo voy yo? Sí, eso es ¿qué hay para mí? Entonces se van juntando muchas cosas porque el tema de Theodore Roosevelt es realmente un proyecto muy grande. Entonces empieza la decisión y ya con el fracaso de la compañía francesa, vuelve a haber una oportunidad que se les había perdido en primera instancia. Entonces, a ver cómo nos metemos en esta segunda oportunidad. Y ahí es cuando aparece la historia de los 40 millones de dólares que el gobierno norteamericano le pagó a Bruno Varila y a Johnson, y resulta que después no aparecen. Entonces empieza,
¿Cuál es la diferencia entre la construcción francesa y la construcción norteamericana del Canal de Panamá? La construcción de Estados Unidos del Canal de Panamá es un destino manifiesto, es un proyecto de Estado. O sea, eso es un objetivo geopolítico de primera línea. Hay que construir un canal interoceánico porque con eso redondean todo el mapa. O sea, no solo México, sino que Centroamérica, sin quedar anexada como México o como Puerto Rico, sí queda gravitacionalmente comprometida con toda la historia de los Estados Unidos a través de las tierras, de las compañías bananeras y de toda esa historia, y en el Caribe están las bases. Entonces no falta sino el canal. Mire, este pedacito de acá lo abrimos y ya queda todo el lote, combo, ¿sí? Entonces hay que entender el sentido de destino manifiesto, porque esto era un propósito imperial, digámoslo así. Entonces eso sí iba a ser por algún lado o por el otro. Entonces es cuando la famosa discusión, esa fue otra de las cosas que me pareció alucinante, el tema de la estampilla. Yo me dieron una placa con el canal y la estampilla de Nicaragua. El momento en que muestran lo telúrico de Nicaragua, que sigue temblando allá, te cuento, digamos, para cualquier chisme. No es que ellos ya no sean volcánicos, ellos son volcánicos. Sí, o sea, no, para cualquier discusión en el futuro te comento que ellos siguen siendo volcánicos. Sí, entonces resulta que ya con eso logran en un golpe de mano de última hora ratificar que el canal se haga por Panamá y no por Nicaragua, por el tema telúrico y volcánico, sobre todo por el tema volcánico. Entonces, bueno, ¿cómo van a hacer un canal en un país que tiene como emblema un volcán? Y había habido uno de esos terremotos terribles que hay allá, muy cerquita del momento del debate. Entonces, bueno, se decide retomar el proyecto de los franceses, pero Panamá pertenece a Colombia. Entonces hay que negociar eso con los colombianos. Entonces el tema con Colombia es un tema muy delicado porque Colombia en ese momento estaba resolviendo un problema de guerras civiles sumamente álgido. Normalmente los estados cuando se descolonizan tienen guerras civiles porque tienen que definir muchas cosas. Cuando tienen un enemigo común se unen, pero cuando ya se bajan de ahí empiezan todos los problemas. El tema de las guerras civiles es un espejo en todo el continente, desde Argentina, que dura de 1816 hasta el final del siglo, pasando por Uruguay, Paraguay. Todos los pueblos tuvieron guerras civiles para definir si iban a ser centralistas, federalistas, si iban a ser repúblicas o si qué iban a hacer. Cada definición de esas tenía un nivel de conflicto alto. Entonces, hay un momento en que las guerras civiles van a desembocar en una guerra enorme, la guerra de los 1000 días, que es como la más grande de todas las guerras civiles. Entonces, Colombia está enfrascada en la guerra de los 1000 días y mete a Panamá en la guerra de los 1000 días, donde a Panamá no se le había perdido nada, porque ese no era su conflicto. Y el meterlo en un guerro no tan grande como la guerra de los 1000 días, le quita a Panamá el lazo moral que tenía con Colombia. Esa guerra lo parte porque dice, nosotros no estamos siendo atendidos en nuestras necesidades históricas y geográficas, pero sí estamos siendo metidos en un conflicto que a nosotros no nos define nada. Panamá estaba del lado de los liberales, pero los liberales o los conservadores no me responden el problema de cómo vamos a hacer para hacer un canal interoceánico. O Panamá es ruta o Panamá no es nada. No tiene sostenibilidad económica si no puede ser una ruta interoceánica, que es lo que naturalmente es. Entonces hay que construir ese canal, hay que construirlo, porque si no, no hay una viabilidad para Panamá. Entonces los intereses de Panamá no se ven representados en la situación colombiana, pero menos aún en una guerra civil, que me ha dicho, eso sí no solamente no resuelve, sino que acaba de complicar todo, porque aquí qué tal en una balacera por un tema que no me responde nada del canal, ni de la compañía francesa, ni de aquello nada. O sea, bueno, yo me agarro contigo y qué, y eso que a mí, eso, ¿de qué me sirve? Entonces empieza la presión,
por aceptar la oferta de los Estados Unidos para hacer un canal, porque Panamá necesita eso, de verdad lo necesita. Colombia es un país montañoso y tiene unas cordilleras tan altas y tiene todos los centros de, digamos, de poder montados sobre la cordillera, y Colombia ha pensado su historia a partir de la cordillera. No ha pensado su historia a partir de los mares ni a partir de las selvas. Eso tiene que cambiar, de verdad que tiene que cambiar, porque geográficamente es muy limitante en muchos sentidos, pero la historia se narra a través de la cordillera, tanto que la historia de la independencia se narra a través de la cordillera, cuando fue un imperio contra un imperio de ultramar, y batallas como la de Maracaibo, que realmente definió la viabilidad del proyecto de independencia, no tienen la resonancia que puede tener Boyacá o Pichincha. Cuando si no se sella Maracaibo, nada de lo que se haga se puede hacer, porque por ahí entraba, son un roto, por ahí podía entrar toda la tercera oleada que dicen que venía de España. Entonces, pensando el país desde la cordillera, no se entiende lo que significa un canal interoceánico, no está eso en la cabeza de un pueblo alto, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, pensando desde la cordillera, eso a nivel geográfico. Pero ahí va a pasar una cosa que es muy, digamos, desafortunada. Había un presidente que el corazón no le daba para gobernar desde Bogotá, entonces gobernaba desde Anapoima. Pero había otro vicepresidente que era el que va a terminar manejando esto, y ese tipo es marroquín, que en Colombia es, o mejor dicho, es el sinónimo del delirio, porque el hombre lo que le gustaba era la gramática, estaba obsesionado con la gramática. Entonces era el que hacía todos estos versos de no lleva la J, teje, maneje, dije, ejercer, objeto, hereje, apoplejía, vejiga, ujier. Y el hombre estaba con la gramática, le interesaba la sintaxis, el buen lenguaje. Y aquí necesitamos hacer un canal interoceánico, y el hombre lleve la J, teje, maneje. Y dice, pero a ver, ubícate, o sea, decide algo. Y el hombre no decidía, y el Congreso, que estaba recién salido de la guerra de los 1000 días, no decide la aprobación del canal. El tratado de Herrenheim. Exactamente, y mientras no lo decidan, no le dan una salida histórica a Panamá. Entonces, Panamá había intentado 2 independencias, pero cada vez que lo intentaba le cascaban. Entonces, dice, bueno, o sea, ¿yo qué hago? O sea, no me lo aprueban en el Congreso, no me lo permiten hacer a nivel de presidencia. Y yo, mientras tanto, si con el fracaso de la compañía francesa, Panamá se hunde también, no solamente los franceses, porque todo el empleo que eso generaba y toda la viabilidad que eso le hubiera podido dar se hunde también para los panameños. O los panameños se montan en el siguiente tren o se quedan en ninguna parte, y no tienen tiempo para ejercicios de ortografía y sintaxis. O sea, no es el momento de, pues, otro día hablamos divinamente y escribimos regios, pero es que no era el momento. Entonces, hay un punto en que no se está entendiendo el momento histórico en el que se está viviendo.